El hijo del millonario yacía inmóvil sobre el pulido piso de mármol, sus ojos cerrados, el pequeño cuerpo rígido por la mezcla de shock y un dolor mudo que solo él conocía, mientras la joven empleada, una mucama llamada Elena, arrodillada a su lado con las manos temblando de terror y desesperación, sostenía con una palma abierta algo diminuto, oscuro y que, para horror de los presentes, aún se movía levemente. Una escena de caos absoluto en el corazón de la mansión Durán, un lugar donde el silencio siempre había sido una regla de oro. En ese instante de pánico contenido, la voz gélida y temblorosa del mayordomo, el señor Ortiz, rompió el tenso aire. Un susurro cargado de pavor que se congeló antes de llegar a la otra punta del vasto salón. «Elena, ¿qué demonios ha hecho?». Los segundos se estiraron, volviéndose eternos, solo para ser destrozados por el estruendo de pasos pesados que retumbaban por el ancho pasillo, como un trueno acercándose a toda velocidad, anunciando la inminente llegada de la única persona cuya furia era más temible que el silencio mismo, el amo de todo ese mundo de mármol y oro, el señor Camilo Durán, el hombre cuyo imperio financiero podía comprar casi cualquier cosa imaginable en el mundo y resolver cualquier problema con una firma y un cheque, irrumpió en la sala como una tempestad desatada, su rostro pálido como el de un fantasma por el horror de ver a su único hijo en el suelo, y el traje perfectamente cortado parecía incapaz de contener la violenta tormenta que se agitaba en su interior. «¿Qué le ha pasado a mi hijo?», rugió con una voz que resonó en las paredes tapizadas y se abalanzó hacia el niño, Emilio, sin importarle nada más que el cuerpo inmóvil y la respiración superficial. Elena, la muchacha que había sido la única fuente de luz en el mundo silencioso de Emilio, levantó la mirada hacia su jefe. Sus labios temblaban incontrolablemente mientras las lágrimas ardientes luchaban por desbordarse de sus ojos, incapaz de articular una defensa coherente. «Yo no le hice daño, señor», logró musitar, apenas un hilo de voz que apenas se oía sobre el jadeo de Camilo. «Le juro que solo intentaba ayudarlo». «¿Ayudarlo?», ladró Camilo, su voz un eco furioso en el amplio vestíbulo, haciendo temblar los cristales de las ventanas. «¿Se atrevió a tocar a mi hijo? ¿Se acercó a él sin mi expresa autorización?». Entonces, con un gesto lento y cargado de una solemnidad extraña, Elena abrió la palma de su mano, revelando el objeto que había causado todo el alboroto y el pánico. Era algo oscuro, viscoso y empapado, que brillaba débilmente bajo la luz artificial del candelabro, algo que, a juzgar por la reacción de todos, nadie había visto jamás. Todos en la habitación dieron un paso atrás, el mayordomo, los guardias que acababan de llegar e incluso Camilo, con el rostro más blanco que el mármol bajo sus pies, mientras el aire se volvía denso, silencioso y pesado, un silencio que de repente fue cortado, no por la furia, sino por un sonido suave y completamente inesperado. «Papá», provino del niño, el mismo niño que había nacido completamente sordo, el mismo niño que jamás, en 10 años de vida, había pronunciado una sola palabra. El señor Camilo Durán se quedó paralizado, su mente incapaz de procesar el milagro o el horror, y en ese instante, en medio del caos y la incredulidad, se dio cuenta de que la humilde mucama acababa de lograr lo que todo el dinero y la ciencia del mundo no pudieron. Para más videos como este, no olvides darle like, suscribirte y comentar desde qué ciudad nos ves. Comparte con tus amigos. La suntuosa mansión Durán, con sus techos altos y sus pasillos interminables, era un monumento a la riqueza y al control. Un lugar donde, paradójicamente, el propio silencio parecía tener un sonido particular, una resonancia fría que envolvía cada esquina reluciente y cada majestuoso candelabro que brillaba como si estuviera hecho del oro más puro. Sin embargo, bajo toda esa perfección,
Una punzante sensación de vacío se instalaba en la casa, una ausencia que ninguna cantidad de decoración o mueble antiguo podía disimular o rellenar. Los sirvientes, moviéndose casi como fantasmas por la casa, se deslizaban en silencio de una habitación a otra, cuidando meticulosamente de no producir el menor ruido, conscientes de que el amo de la casa, el imponente señor Camilo Durán, prefería las cosas de esa manera, manteniendo una atmósfera de calma superficial que ocultaba las grietas emocionales de la familia. Camilo era un hombre que vivía y respiraba por la perfección en todos los ámbitos de su vida. Su mundo era un entramado de agendas rigurosas, reuniones corporativas en las más altas esferas y contratos valorados en incontables millones. Pero detrás de su semblante eternamente tranquilo y su mirada de acero, se escondía la figura de un padre que, noche tras noche, no lograba conciliar el sueño, consumido por una preocupación que su fortuna no podía disipar. Su único hijo, Emilio, había nacido sordo hace ya 10 años, y ni la medicina más avanzada, ni el médico más reconocido a nivel mundial, ni el tratamiento experimental más costoso habían conseguido alterar ese hecho inmutable. Camilo había invertido años de su vida y una cantidad obscena de dinero viajando en su jet privado por todo el mundo, pagando a los expertos más prometedores que le vendían una ilusión de esperanza con promesas vacías. Pero cada vez que regresaba a su mansión, lo hacía con la misma sensación de fracaso y el mismo y ensordecedor silencio de siempre. Emilio, a sus 10 años, no conocía el sonido de la lluvia al golpear los cristales, nunca había escuchado la voz de su padre, y mucho menos había pronunciado una sola palabra en su joven vida. Su única comprensión del sonido era lo que captaba al observar atentamente los movimientos y las vibraciones de los labios de las personas al hablar. A veces, el niño se sentaba junto a la ventana y presionaba su oreja contra el frío cristal, observando el movimiento de las hojas de los árboles con el viento, como si estuvieran susurrando secretos inalcanzables que él jamás podría oír. Un acto de melancolía silenciosa que solo acentuaba su aislamiento. El personal de la mansión, por obligación y protocolo, había aprendido a comunicarse con él utilizando un rudimentario lenguaje de señas, aunque la mayoría de ellos apenas se molestaba en intentarlo. Algunos le tenían lástima, otros sentían un miedo supersticioso hacia él, como si su silencio pudiera contagiar o atraer la mala suerte a la casa, manteniéndolo en una burbuja de aislamiento que el dinero no podía romper. Pero había una persona en esa casa que miraba al niño de manera diferente, con una mezcla de empatía y un dolor silencioso en los ojos. Su nombre era Elena. Elena era una muchacha joven, una mucama de unos 20 y tantos años que había llegado nueva a la mansión, buscando desesperadamente un empleo con buen sueldo después de que la enfermedad de Mindomacentu, su madre, la dejara con una montaña de facturas hospitalarias que le era imposible pagar con sus escasos recursos. Ella cumplía su trabajo con una diligencia casi monástica, vistiendo el mismo uniforme humilde todos los días, lavado con cuidado a mano cada noche para mantenerlo impecable, y su cabello negro recogido de forma pulcra en un moño estricto, una imagen de discreción absoluta. Trabajaba sin quejarse jamás, con una eficiencia silenciosa. Nunca se involucraba en los chismes de los demás empleados, y bajo su rostro sereno, casi inexpresivo, latía un corazón cargado con el peso de recuerdos dolorosos que le era imposible olvidar o dejar atrás. Elena había tenido un hermano menor, llamado Daniel, quien había perdido el sentido del oído a causa de una infección extraña cuando eran apenas unos niños, y ella recordaba con una claridad punzante cómo los médicos y los hospitales los habían rechazado de forma cruel e indiferente,
porque la familia no podía costear el tratamiento que podría haber salvado a su hermano. La imagen del rostro de su madre, reflejando una impotencia desgarradora, y el recuerdo de Daniel muriendo en un silencio absoluto, sin poder oír su voz por última vez, eran una herida abierta en su alma que la impulsaba constantemente. Desde aquel día trágico, Elena había cargado con una promesa muda y solemne en lo más profundo de su corazón. Un juramento a sí misma: si alguna vez se encontraba con otro niño que estuviera sufriendo en silencio de la misma manera que su Daniel, ella jamás desviaría la mirada, nunca se quedaría de brazos cruzados. El primer encuentro de Elena con Emilio fue un momento que se le quedó grabado. El niño estaba sentado en la gran escalera de mármol, inmerso en su propio mundo, ordenando metódicamente una colección de carritos de juguete en una línea perfectamente recta, un reflejo de la necesidad de orden en un mundo caótico. El niño ni siquiera levantó la vista cuando ella pasó a su lado, pero Elena notó un detalle peculiar en su comportamiento. No se movía como la mayoría de los niños de su edad. Era demasiado cauteloso, demasiado inmóvil. Sus ojos, grandes y profundos, estaban cargados de algo que ella reconoció al instante, una soledad abrumadora y profunda que resonaba con sus propios recuerdos. A partir de ese día, Elena, sin pedir permiso y sin hacer ruido, comenzó a dejarle pequeños regalos en las escaleras, gestos de conexión que trascendían las palabras y el silencio. Un pájaro de papel perfectamente doblado, un chocolate diminuto envuelto en papel dorado que brillaba, o una nota breve acompañada de un dibujo simple. Al principio, Emilio no reaccionaba en absoluto, ignorando los regalos como si no existieran, pero una mañana, Elena encontró el chocolate desaparecido y el pájaro de papel colocado cuidadosamente junto a sus juguetes. Lentamente, casi imperceptiblemente, algo comenzó a cambiar en el niño. Una chispa de esperanza se encendió en medio de la frialdad de la mansión. Cuando Elena limpiaba los grandes ventanales cerca de la sala de juegos, Emilio se acercaba, observándola atentamente a través de su reflejo. Ella le sonreía y le saludaba con la mano, y él, después de unos días de duda, comenzó a devolverle el saludo. La conexión entre Elena y Emilio se fue solidificando en el silencio y los pequeños gestos de cada día, y un día, mientras ella limpiaba, se le cayó una taza. El estrépito fue un ruido fuerte e inusual en la mansión de cristal. En lugar de asustarse, Emilio se echó a reír en silencio, un movimiento de su cuerpo donde sostenía su estómago con ambas manos, un gesto de pura alegría que fue un hito. Era la primera vez que alguien en la mansión lo veía sonreír, una señal clara de que la barrera de su aislamiento estaba empezando a ceder ante la bondad genuina. Día tras día, Elena se convirtió en la única persona en la que Emilio confiaba plenamente, la única alma que entendía su mundo mudo sin juzgarlo. Ella le enseñó a hacer pequeños signos manuales para comunicarse, y a cambio, el niño le enseñó a encontrar la belleza y la alegría en las cosas más pequeñas y simples de la vida. Un intercambio de lecciones invaluables. La clave de su éxito radicaba en que ella no lo trataba como a un paciente con una dolencia incurable o un proyecto costoso que debía ser arreglado con dinero, sino como a un niño normal que simplemente merecía ser escuchado y entendido a su propia manera, respetando su diferencia. Sin embargo, no todos en Minoviesen, la mansión, veían con buenos ojos esta creciente y afectuosa relación que se desarrollaba en los pasillos de mármol. Una tarde, mientras Elena se dedicaba a limpiar meticulosamente la gran mesa del comedor de caoba, el señor Ortiz, el mayordomo principal, se acercó a ella y le susurró con un tono afilado y de advertencia. «Será mejor que se mantenga alejada del niño», le siseó el mayordomo,
su rostro inexpresivo pero la voz cargada de amenaza. Al señor Durán no le gusta en lo absoluto que el personal se acerque demasiado a su hijo. Hay un protocolo que debe seguirse. Elena levantó la vista, sobresaltada por la advertencia tan directa y el tono cortante. Una punzada de preocupación mezclada con desafío latiendo en su pecho. «Pero él parece estar más contento, señor Ortiz», respondió ella en voz baja, con la esperanza de que el mayordomo viera el cambio positivo en Emilio. «Eso no es asunto suyo», replicó el mayordomo con frialdad, volviendo a su tono profesional y distante. «Usted está aquí únicamente para limpiar, no para crear lazos afectivos o sentimentales con el hijo del patrón». Elena se quedó en silencio, incapaz de responder o discutir, pero su corazón gritaba en desacuerdo con la fría lógica del mayordomo. Ella sabía perfectamente cómo era la soledad, el peso helado de la alienación, y lo veía cada vez que miraba a los ojos de Emilio, un espejo de su propio pasado. No podía, simplemente no podía permitir que el niño continuara sufriendo en ese silencio, emocional y físico. Esa noche, mientras el resto del personal se retiraba a sus respectivos cuartos en las áreas de servicio, Elena se sentó junto a la ventana de la cocina, incapaz de descansar. Sus pensamientos daban vueltas y el tic-tac lento y monótono del viejo reloj de pared era el único sonido que se atrevía a romper la quietud de la noche. Volvió a recordar a su hermano Daniel. La imagen de su rostro sufriente regresó con una claridad dolorosa. Y cómo, en ese momento crucial, nadie se había preocupado lo suficiente como para notar su agonía o prestarle la ayuda que necesitaba desesperadamente. La promesa que se había hecho a sí misma resonaba en su mente, más fuerte que el tic-tac del reloj. No podía permitir que la indiferencia y el protocolo volvieran a ganar, no permitiría que la historia de Daniel se repitiera, aunque fuera bajo el techo de un millonario que lo tenía todo. A la mañana siguiente, la preocupación de Elena se convirtió en alarma. Encontró a Emilio sentado, solo en el inmenso jardín de la mansión, frunciendo el ceño con una expresión de clara incomodidad y, lo que era más preocupante, se rascaba vigorosamente la oreja derecha con un gesto de dolor visible. Ella se arrodilló inmediatamente a su lado, la preocupación nublando su mente, y con la delicadeza de una madre le preguntó con el lenguaje de señas que habían aprendido juntos: «¿Estás bien?». El niño negó con la cabeza, sus movimientos rápidos y cargados de angustia. Elena se inclinó más, ladeando ligeramente la cabeza de Emilio, permitiendo que la luz de la mañana iluminara el interior de su oído. Y por un segundo fugaz, lo vio con total claridad. Algo oscuro, algo diminuto, que brillaba inquietantemente en lo profundo del canal auditivo, una visión que hizo que el corazón de Elena se detuviera de golpe. Elena parpadeó varias veces, incrédula, y tratando de convencerse de que se había equivocado, que solo había sido una sombra producida por la luz o su imaginación hiperactiva. Parecía una pequeña sombra que se movía. Se convenció de que no debía tocarlo sin estar segura y, conteniendo el impulso de intervenir, le sonrió con la mayor dulzura que pudo y le dijo suavemente, usando el lenguaje de señas: «Vamos a decirle a tu papá, ¿de acuerdo?». Pero Emilio reaccionó con una rapidez y una angustia que la paralizaron. Sacudió la cabeza con violencia y gesticuló rápidamente con las manos, un signo desesperado que decía: «¡No, doctores!». Sus pequeñas manos temblaban mientras repetía la seña, añadiendo con una expresión de dolor que la desgarró: «Ellos me lastiman». Elena se quedó helada, un escalofrío recorriéndole la espalda, y en ese instante de conexión silenciosa comprendió el alcance del terror del niño.
No era solo que tuviera miedo a los hospitales o a las inyecciones, estaba verdaderamente aterrorizado por la experiencia médica, una fobia arraigada en un trauma que su padre, el millonario, no podía ver. Esa noche, el sueño le fue esquivo a Elena. La imagen de esa cosa oscura, ese pequeño intruso dentro del oído de Emilio, la atormentaba sin cesar. La duda la carcomía sin piedad. ¿Y si esa cosa era algo serio, un peligro inminente para la salud de Emilio? ¿Y si, peor aún, era la causa exacta por la que el niño nunca había podido oír una sola palabra? El secreto que todos los costosos especialistas del mundo habían pasado por alto durante una década. Pensó fugazmente en llamar a alguien, a un médico o a una enfermera que pudiera evaluar la situación, pero inmediatamente recordó la fría y rígida dinámica de la mansión Durán. Sin la aprobación explícita y directa del señor Camilo Durán, nadie se atrevería a escucharla o a mover un dedo. Y el millonario, por su parte, apenas le dirigía la palabra, tratándola como a un mueble o una pieza más del engranaje doméstico. Al día siguiente, la inquietud de Elena se transformó en una angustia palpable cuando el malestar de Emilio se hizo evidente. El niño no dejaba de tocarse la oreja, haciendo gestos de dolor que le partían el alma a la joven mucama. Elena lo siguió discretamente hasta la sala de juegos. Su corazón latía a un ritmo frenético por la preocupación, sintiendo que no podía ignorar más la situación o esperar a que el protocolo de la mansión actuara. Murmuró una oración para sí misma en un susurro desesperado. «Señor, guíame, por favor, no sé qué hacer, pero no puedo dejarlo solo con esto». Cuando Emilio volvió a hacer una mueca de dolor y sus ojos se llenaron de lágrimas silenciosas, Elena tomó una decisión impulsiva y radical, una elección que sabía que podía cambiar su vida para siempre, para bien o para mal. Llevó la mano a su bolsillo y sacó un pequeño alfiler de plata, el mismo que usaba para sujetar los dobleces de su uniforme de trabajo, un objeto simple que en ese momento parecía una herramienta quirúrgica peligrosa. Se arrodilló junto al niño, con una calma que no sentía en absoluto, y le dijo en el lenguaje de señas más suave que pudo: «Está bien pequeño, te ayudaré yo, no voy a dejar que te lastimen». Y justo en el instante preciso en que su mano, temblando visiblemente por el miedo y la adrenalina, comenzó a acercarse con el alfiler al delicado oído de Emilio, la puerta de la sala de juegos se abrió con un crujido lento y audible. Alguien, el amo de la casa, estaba de pie en el umbral, observándola en silencio. Una figura imponente, cuya presencia congeló a Elena en el acto. El chirrido de la puerta al abrirse resonó en el silencio, haciendo que Elena se congelara inmediatamente con el alfiler en la mano, un terror frío apoderándose de ella al darse cuenta de quién era su observador silencioso. Se giró muy lentamente y vio al señor Camilo Durán parado en el umbral, su figura imponente en su inmaculado traje que, como siempre, parecía haber sido moldeado a su cuerpo, su rostro tranquilo, pero con esa expresión afilada y exigente de un hombre acostumbrado a la obediencia inmediata y sin cuestionamientos, un aura de autoridad que llenaba el espacio. «¿Qué está haciendo usted?», preguntó Camilo con una voz baja, pero que sonaba terriblemente pesada, como el plomo, una voz que prometía consecuencias severas. Elena se puso de pie de golpe, escondiendo el pequeño alfiler de plata detrás de su espalda con un movimiento reflejo, sintiendo el corazón latiéndole como un tambor desbocado en el pecho. «Señor, lo siento mucho», dijo con un hilo de voz apenas audible, la culpa y la preocupación luchando en su rostro. Él estaba sufriendo, lo vi con dolor. Solo estaba intentando ayudarle de verdad. Los ojos de Camilo se movieron de ella a su hijo con una rapidez glacial. Emilio estaba sentado en el suelo, sujetándose la oreja y parpadeando, claramente incómodo, aunque afortunadamente no estaba llorando. «Usted no es médico y no tiene autoridad para hacerlo».
declaró Camilo con firmeza, su tono cortante y definitivo, sin dejar espacio para la réplica. Si algo le sucede a mi hijo, si tiene alguna molestia, me llama a mí de inmediato. Usted no lo toca bajo ninguna circunstancia. Elena bajó la cabeza, la frustración y la impotencia llenando su alma. Sí, señor, entiendo perfectamente. No volverá a suceder, murmuró, sintiéndose como una niña regañada, aunque sabía que su intención era pura. Camilo suspiró profundamente, un gesto de cansancio y desesperación, y se pasó la mano por el rostro, un atisbo de vulnerabilidad que desapareció casi al instante. He tenido demasiada gente prometiendo ayudarlo, demasiados expertos. Todos ellos han fallado estrepitosamente. Ya no puedo correr más riesgos, no puedo arriesgar a mi hijo. Su voz se quebró ligeramente al pronunciar la última palabra, un momento de debilidad que corrigió de inmediato, enderezando su postura y volviendo a su fachada de hombre de negocios invulnerable. Puede retirarse ahora, añadió Camilo, un decreto final que la despidió del lugar. Elena asintió, luchando por contener las lágrimas de frustración que se acumulaban. En sus ojos, el impulso de gritarle lo que había visto, de contarle el intruso oscuro en el oído de Emilio, fue sofocado por el tono de voz de Camilo, un tono que le decía claramente que no se atreviera a hablar más de lo estrictamente necesario. Se dio la vuelta y se alejó en silencio, sus pasos lentos y pesados resonando en el mármol del pasillo. El peso de su preocupación era casi físico. Cuando llegó al pasillo principal, se apoyó contra la pared y susurró para sí misma con desesperación. Él no tiene idea de cuánto está sufriendo ese niño, ni la más mínima. Las horas se arrastraron tediosamente, y la mansión Durán recuperó su ritmo frío y silencioso. El orden meticuloso se restableció como si nada hubiera pasado. Las mucamas continuaron puliendo los muebles hasta que brillaron. El chef preparó la cena siguiendo un horario estricto, y los guardias permanecieron inmóviles en sus puestos como estatuas de piedra en el exterior. Pero dentro del corazón atormentado de Elena, el silencio se había vuelto más estridente y ensordecedor que cualquier ruido. No podía dejar de pensar en Emilio, en la forma en que el niño se había tocado el oído con dolor, en la cosa oscura y diminuta que creyó ver en su interior, y sobre todo, en el terror que se reflejó en sus ojos cuando hizo la seña de «no doctores», un miedo que ella comprendía perfectamente. Esa noche, incapaz de conciliar el sueño o encontrar paz, Elena se dirigió a su pequeño y austero cuarto, ubicado en un rincón, detrás de la lavandería, y se sentó en el borde de su cama, el lugar donde normalmente encontraba refugio. Su vieja Biblia estaba abierta a su lado, aunque no estaba leyendo. Se quedó mirando fijamente las páginas amarillentas, susurrando al vacío con una mezcla de súplica y desesperación. «Señor, ¿qué debo hacer? Necesito una señal, una guía». El tic-tac lento del viejo reloj que marcaba las horas en la distancia era el único compañero de su angustia. Su mente la llevó de vuelta a su hermano, Daniel. El recuerdo de su último día la golpeó con una oleada de dolor. La forma en que la había mirado, tratando desesperadamente de articular algo que no podía, de dejar un mensaje en un silencio opresivo. Se había prometido a sí misma, con toda la fuerza de su alma, que nunca más se quedaría de pie, inmóvil, observando a otro niño sufrir innecesariamente. Con una repentina determinación que borró todo rastro de miedo y duda, Elena se levantó de la cama, incapaz de aceptar la pasividad. Caminó, descalza por el pasillo vacío. Sus pies, descalzos y silenciosos, apenas tocaban el frío suelo de piedra. La mansión estaba envuelta en una oscuridad tenue y el silencio profundo de la noche, sumida en un sueño aparente. Solo el zumbido apenas audible del aire acondicionado llenaba el aire, un sonido fantasma en la inmensidad de la casa.
Se detuvo justo en la puerta de la habitación de Emilio, la cual estaba, afortunadamente, ligeramente abierta. En el interior, la pequeña luz de noche emitía un resplandor suave y reconfortante. Emilio estaba despierto, sentado en su cama, y una vez más sus manitas estaban presionadas contra su oído, un gesto de dolor recurrente que encendió la alarma en Elena. Para más videos como este, no olvides darle like, suscribirte y comentar desde qué ciudad nos ves. Comparte con tus amigos. Elena entró en la habitación con una lentitud y suavidad casi imperceptibles. Su presencia fue la única ruptura del tenso silencio. Al verla, Emilio hizo un gesto de dolor y ella le preguntó, usando las señas con gran delicadeza, «¿Te duele de nuevo, verdad?» El niño asintió, sus ojos estaban húmedos y el dolor de Emilio le desgarró el corazón a Elena, una confirmación tácita de que el problema no había desaparecido. Se arrodilló junto a la cama, mirando con atención y le susurró, «Déjame ver, por favor, solo un momento». Emilio dudó por un segundo, la desconfianza grabada en su rostro, pero luego, ante la mirada suplicante de Elena, se inclinó hacia adelante. Con resignación, la luz de la lámpara nocturna se proyectó sobre su pequeña oreja y una vez más, Elena lo vio, esta vez con una claridad inconfundible. Había algo en lo profundo, brillando tenuemente, una sombra que definitivamente no era parte del cuerpo del niño. Su respiración se detuvo por un instante, la certeza de la necesidad de actuar era irrefutable. «Está bien, Emilio», susurró, esforzándose por mantener su voz milagrosamente tranquila. «Seré muy, muy cuidadosa, te lo prometo». Sacó de su bolsillo el alfiler de plata, el mismo que Camilo Durán le había prohibido usar, y su mano tembló visiblemente. «Solo tienes que quedarte muy quieto, no te muevas», le indicó con las señas, su propio corazón latiendo con una fuerza que amenazaba con explotar. Emilio, a pesar del miedo evidente en sus grandes ojos, asintió con una expresión de valentía infantil, una muestra de la confianza absoluta que sentía por Elena. Ella respiró hondo, tratando de calmar sus nervios, y con una concentración intensa, acercó lentamente la punta del alfiler. Sus dedos temblaban tanto que apenas podía mantener el instrumento estable, una tarea casi imposible en la penumbra de la habitación. Para su angustia, la pequeña forma oscura en el oído de Emilio pareció moverse hacia adentro, como si estuviera tratando de esconderse de la luz y de su intervención. «Por favor, señor», susurró Elena, cerrando los ojos por un instante. «Guíame en esto, por favor». Entonces lo sintió. La punta del alfiler tocó algo suave, pegajoso y que se dio al tacto, algo que no era cera ni piel. Con una lentitud y una precisión quirúrgica hizo el gancho y tiró suavemente hacia afuera. Por un momento no pasó nada. La tensión era insoportable y luego algo se deslizó, pequeño y húmedo, cayendo directamente en la palma de su mano. Era una cosa negra, redonda y, para su horror, se movía ligeramente. Un pequeño ser vivo que había estado albergado en la oscuridad del oído del niño. Elena se quedó paralizada, su corazón casi se detuvo de la impresión. No tenía idea de lo que era, una especie de insecto o un parásito, pero sabía con certeza que nunca debió haber estado allí, en el oído de un niño. Los ojos de Emilio se abrieron desmesuradamente y se tocó la oreja parpadeando rápidamente, lleno de confusión y sin sentir el dolor que lo había estado atormentando. De repente, Emilio jadeó, un sonido gutural que hizo que Elena se inclinara hacia adelante, aterrada. «Emilio, ¿estás bien, mi niño?», preguntó con urgencia en el lenguaje de señas. Las manos del niño se movieron instintivamente hacia su garganta. Luego abrió la boca en un gesto de esfuerzo. Un pequeño sonido salió de su garganta, áspero, roto, pero innegablemente real, la primera vez que articulaba una vocal.
El cuerpo de Elena se congeló por completo, sus labios se separaron en un gesto de asombro y sus ojos se inundaron de lágrimas de incredulidad y alegría. Tú has hablado, susurró, sin poder creer lo que había presenciado. El sonido volvió a salir de Emilio, más suave esta vez, pero con una claridad incipiente y real. Elena. Su corazón dio un vuelco, se detuvo y luego se aceleró con una fuerza abrumadora. El niño, el pequeño sordo, acababa de pronunciar su nombre. Soltó el alfiler, que cayó sobre la alfombra con un ruido sordo, y sus manos temblaron incontrolablemente, llevando una de ellas a su boca. «Dios mío», susurró, la voz entrecortada por la emoción. «¿Puedes oírme de verdad, Emilio?» Se cubrió las orejas de repente, encogiéndose ante el ruido agudo e inconfundible del tic-tac del reloj de pared, un sonido que para él era una novedad ensordecedora y aterradora. Sus ojos estaban llenos de miedo, pero también de una maravillosa y abrumadora maravilla ante el nuevo mundo de sonidos que se abría ante él. Elena se acercó rápidamente. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas, una mezcla de alegría y pánico. «Está bien», le dijo, su voz temblando por la emoción. «Está bien, Emilio, estás oyendo el mundo por primera vez. Es el ruido del reloj, es sonido». Emilio miró a su alrededor. Su rostro era un cuadro de confusión y shock ante la avalancha sensorial. Señaló la ventana mientras el viento agitaba suavemente las cortinas de seda. «¿Sonido?», preguntó con una voz temblorosa. La palabra era nueva, frágil. Elena asintió, sonriendo a través de sus lágrimas. «Sí, eso es sonido. Todo es sonido». No se dio cuenta de que la puerta se había abierto de nuevo y el mayordomo, el señor Ortiz, estaba allí, con los ojos desorbitados y paralizado por la escena que se desarrollaba ante él. «¿Qué demonios pasa aquí?». Elena se dio la vuelta, asustada por el grito del mayordomo. «Por favor, no grite», susurró con desesperación. «Él puede oír ahora, no sé cómo, pero puede oír». El señor Ortiz, incapaz de procesar el milagro o el caos que presenciaba, no creyó ni una sola palabra de lo que Elena le decía, y retrocedió, su rostro contraído por el miedo y la incredulidad, antes de gritar a todo pulmón: «Señor Durán, venga inmediatamente, rápido». Emilio saltó, asustado por el volumen ensordecedor de la voz del mayordomo. Se cubrió las orejas con las manos, sintiendo el dolor del impacto sonoro por primera vez, y sollozó asustado. Elena lo abrazó con ternura, su cuerpo temblaba al ritmo del niño, susurrándole al oído: «Está bien, mi niño, está bien, no tengas miedo, yo estoy aquí». Pasos pesados, que parecían resonar como un terremoto a través del pasillo, anunciaron la llegada de Camilo Durán. Camilo apareció en el umbral, su rostro pálido como el mármol, y su voz sonó como un trueno contenido que llenó la habitación. «¿Qué diablos está pasando aquí a estas horas de la madrugada?». El mayordomo lo señaló con el dedo, casi histérico. «Señor, ella lo estaba tocando de nuevo, no hizo caso a su orden, y mire al niño, algo le ha hecho». Los ojos de Camilo pasaron del mayordomo a su hijo. Emilio estaba temblando, aferrándose desesperadamente a Elena, sus labios moviéndose en un esfuerzo por articular una palabra que no le salía. Entonces, la palabra, sencilla y cargada de 10 años de anhelo y silencio, se materializó en el aire: «Papá». La habitación se quedó en un silencio absoluto y cargado, un silencio que era incluso más intenso que el que normalmente envolvía la mansión. Camilo Durán sintió cómo su respiración se le quedaba atrapada en la garganta y su cuerpo se congeló como si el tiempo se hubiera detenido justo en ese instante. Durante años y años había soñado con escuchar esa única palabra, la confirmación de la conexión con su hijo, y la había escuchado de la forma más improbable. Elena lo miró,
Las lágrimas aún corrían por su rostro, pero una sonrisa de triunfo silencioso se dibujaba en sus labios. «Él puede oír, Señor», susurró con una voz apenas audible. De verdad que puede oír. Es un milagro». Camilo era incapaz de moverse o de reaccionar. El mayordomo se quedó sin habla, con la boca abierta, y hasta el tic-tac del reloj pareció detenerse en la pared. Entonces Emilio habló de nuevo. Su voz era débil, frágil, pero innegablemente real y cargada de una emoción que resonó en el alma de su padre. «Papá, no te enojes conmigo». Las piernas de Camilo Durán cedieron ligeramente, sintió un vértigo momentáneo y sus ojos se llenaron de un brillo acuoso. Esa es la voz de mi hijo», susurró para sí mismo, un murmullo de incredulidad y alegría que nadie más escuchó. Pero el shock del milagro se transformó casi instantáneamente en una ira furiosa e incontrolable. La rabia de un padre que cree que su hijo ha sido puesto en riesgo. Su voz se elevó, tronando por la habitación. «¿Qué demonios le ha hecho a mi hijo? ¿Qué le ha puesto en el oído? ¿Un químico? ¿Una droga?» Elena negó con la cabeza, aterrorizada por el volumen de la voz de Camilo, sintiéndose acorralada y malentendida. «Yo no le hice daño, señor», suplicó. «Se lo juro, solo saqué algo que estaba dentro». «¿Algo?», gritó Camilo, su rostro congestionado por la ira. «Usted pudo haberlo matado, pudo haberlo dejado paralítico. Un simple parásito pudo haberlo infectado de por vida». Antes de que Elena pudiera articular otra palabra, el sonido de pies corriendo llenó el pasillo. Los guardias de seguridad, alertados por los gritos del mayordomo, irrumpieron en la habitación, rodeando a Elena de inmediato, sus rostros impasibles y listos para ejecutar la orden que sabían que vendría. «Señor, por favor, escúcheme», gritó Elena, las lágrimas de frustración y desesperación brotando de nuevo. Su voz era ahora un ruego roto. «Él puede oír, es un milagro de Dios». Pero la voz de Camilo Durán era helada, sin un ápice de compasión o duda. «Llévensela de aquí, ahora mismo. Quiero que la encierren y no permitan que se acerque a mi hijo». Justo cuando los guardias la sujetaban por los brazos para arrastrarla fuera de la habitación, Emilio, con la nueva voz que acababa de descubrir, gritó una palabra que cortó el aire. «¡No!». Fue el sonido más fuerte que había pronunciado en su vida. Una protesta rotunda contra la injusticia que presenciaba. Y lo último que Elena escuchó, mientras era arrastrada lejos de la habitación y la esperanza, fue el sollozo de Emilio, que gritaba su nombre una y otra vez con esa nueva y maravillosa voz. Elena estaba sentada en la sala de seguridad, un pequeño cuarto frío y austero detrás de la cocina, sus manos esposadas a la espalda. Las lágrimas se habían secado en sus mejillas, dejando rastros salados. Los guardias montaban guardia cerca de la puerta, silenciosos e inexpresivos, esperando órdenes de un superior. Todavía podía escuchar, débilmente, los sollozos y gritos distantes de Emilio en el piso de arriba. Cada vez que el niño gritaba su nombre, el corazón de Elena se rompía un poco más, sintiendo la impotencia y la injusticia de la situación. Murmuró una oración desesperada, una súplica silenciosa a Dios. «Dios, por favor, haz que vean que no le hice daño, que solo lo ayudé, que su hijo ya no es sordo». Arriba, en la mansión, el caos emocional se había desatado por completo. Camilo Durán caminaba sin rumbo fijo por el salón principal, un tigre enjaulado, su mente girando vertiginosamente, incapaz de entender lo que había sucedido. Su hijo había hablado, había escuchado su voz, la voz que había soñado escuchar durante 10 años. Era imposible, completamente irreal. Todos los médicos y especialistas del mundo le habían asegurado que nunca sucedería, que era un caso perdido, y sin embargo, una simple mucama, en cuestión de minutos y con un alfiler de plata, lo había logrado. El mayordomo, el señor Ortiz,
Intentó hablar en voz baja, con un tono de voz lleno de cautela y miedo. «Señor, quizás deberíamos llamar al hospital ahora. El niño podría estar en peligro. No sabemos qué le ha hecho esa mujer». Camilo asintió rápidamente, la adrenalina y el miedo impulsándolo a la acción. «Sí, llame inmediatamente. Dígales que envíen una ambulancia. Quiero que todos los especialistas, los mejores que tengamos, estén listos para recibirlo». En cuestión de minutos, las luces intermitentes de una ambulancia médica llenaron la entrada de la mansión Durán, un contraste estridente con el lujo y la tranquilidad del entorno. Los paramédicos entraron y con sumo cuidado colocaron a Emilio en una camilla. El niño se esforzaba por hablar, su voz era pequeña y temblaba de miedo. «Papá, Elena ayudó. Ella no, es mala». Pero Camilo, consumido por la mezcla de confusión, miedo y una profunda ira ciega, era incapaz de mirar a Elena o de escuchar las palabras de su hijo. Siguió la camilla hacia la puerta, su corazón desgarrado por la duda. No sabía si lo que acababa de presenciar era un milagro divino o el preludio de un error catastrófico. En el hospital, el aire frío olía a desinfectante y a la preocupación palpable que se cernía sobre Camilo Durán, mientras las máquinas emitían sus suaves y constantes pitidos en las salas de emergencias. Médicos con batas blancas impecables se apresuraban de un lado a otro, inmersos en sus tareas con una eficiencia clínica que a Camilo le resultaba extrañamente fría en ese momento. Él se quedó parado detrás de una pared de cristal, observando sin poder intervenir mientras los médicos examinaban a su hijo con instrumentos sofisticados. Sus manos, las manos que controlaban un imperio financiero, temblaban ligeramente, una sensación de impotencia que no había experimentado en años, un reconocimiento de que no todo se podía comprar o controlar. Había enfrentado a inversores despiadados, a políticos corruptos y a líderes mundiales sin pestañear. Pero ahora, frente a su hijo frágil, se sentía completamente inútil y desarmado. Finalmente, uno de los médicos, un hombre con un aire de seriedad, se acercó a él y habló con sumo cuidado, como midiendo cada palabra que salía de su boca. «Señor Durán, hemos realizado unas pruebas rápidas al niño», dijo el médico, ajustándose nerviosamente las gafas sobre el puente de la nariz. «Su audición parece haberse restaurado, al menos de forma temporal, y es un fenómeno que tendremos que estudiar profundamente». Camilo parpadeó, incapaz de asimilar la información. «Temporalmente», repitió, el pánico comenzando a subir por su garganta. «¿Qué demonios significa eso? Va a volver a quedarse sordo». El médico tragó saliva y evitó el contacto visual directo, lo que encendió todas las alarmas en el instinto de Camilo. «Aún no lo sabemos con exactitud», dijo el médico, su voz más baja y evasiva. «Encontramos signos de una irritación leve en el canal auditivo y también restos de algún tipo de sustancia o cuerpo extraño que fue retirado, lo cual es inusual. Tendremos que realizar pruebas más exhaustivas y profundas para un diagnóstico más certero». «¿Sustancia extraña?», repitió Camilo, sintiendo que un nudo de preocupación y rabia le apretaba el pecho. «¿Qué clase de sustancia estamos hablando? ¿Un juguete? ¿Un líquido extraño?». El médico dudó. La incomodidad era evidente en su lenguaje corporal. «Algo biológico, señor Durán. Una especie de parásito, por lo que parece. Y a decir verdad, nunca hemos visto algo parecido en nuestros años de experiencia. Podría haber estado allí dentro durante años. Es lo más alarmante». Camilo Durán se puso completamente pálido al escuchar la palabra años. «¿Años?», repitió, su voz apenas un susurro de incredulidad. «¿Me está diciendo que todos estos especialistas de prestigio que trataron a mi hijo en todo el mundo, a los que les pagué millones, nunca notaron algo que ha estado sentado justo dentro de su oído? ¿Lo pasaron por alto? ¿Lo ignoraron a propósito?».
El médico desvió la mirada, incapaz de sostener la acusación implícita. A veces estas cosas son increíblemente complejas y difíciles de detectar, señor Durán. El cuerpo humano siempre nos da sorpresas y hay miles de casos similares que son aún más complicados. La voz de Camilo. Durán se elevó de nuevo, a pesar de que se esforzó por mantenerla lo suficientemente baja como para no asustar a su hijo en la habitación contigua, pero la rabia que sentía era volcánica e imposible de contener. ¿Complicado? Les he pagado a ustedes, a esta clínica, a todos ustedes, millones de dólares durante una década, gritó con una intensidad controlada. Cada año volaba a mi hijo a la otra punta del mundo, de clínica en clínica, de especialista en especialista, para someterse a tratamientos y a exámenes exhaustivos. Lo escanearon de pies a cabeza y resulta que pasaron por alto algo que estaba justo dentro de su oído, bloqueando su audición. ¿Cómo se explica esta negligencia? El médico tragó saliva con dificultad, sintiéndose acorralado y derrotado, y con una voz baja y llena de resignación dijo: «Señor Durán, quizás debería sentarse un momento, tomar aire. Hay algo más, algo que ha salido a la luz con la revisión de su caso». Abrió una carpeta de cartón y la deslizó sobre la superficie de la mesa de metal. El sonido del papel seco era estruendoso en el silencio de la sala de espera. Camilo frunció el ceño con una mezcla de sospecha y creciente ansiedad y miró el contenido de la carpeta. Dentro había una serie de informes médicos, sellados y firmados por diversos doctores y juntas directivas de la clínica, informes que él mismo había revisado y firmado en el pasado. Comenzó a leer, sus ojos moviéndose rápidamente sobre el texto técnico, tratando de encontrar el hilo que lo condujera a la verdad. De repente se detuvo en seco, el pánico y el reconocimiento se apoderaron de él. Al pie de un informe, un texto impreso con una fuente pequeña pero clara hizo que su estómago se encogiera de náuseas. Un dolor más intenso que cualquier puñetazo. Mantener el diagnóstico para la aprobación continua de fondos. La cuenta Durán debe permanecer activa a toda costa. La boca de Camilo Durán se secó por completo. Tuvo que releer la frase una y otra vez, solo para asegurarse de que sus ojos no le estaban jugando una mala pasada. Decía exactamente lo que más temía, la verdad más oscura y cínica que un padre podría imaginar. Le habían estado mintiendo descaradamente durante una década. Su hijo nunca fue tratado, nunca fue curado y fue mantenido deliberadamente en su estado de sordera para que el torrente de dinero, el costoso financiamiento anual de tratamientos y clínicas, siguiera fluyendo hacia las cuentas de esos médicos y esa institución. Camilo golpeó la carpeta con fuerza sobre la mesa, con el cuerpo entero temblando por una furia que iba más allá de lo personal. Era la rabia ante la depravación moral. «Monstruos, desgraciados sin alma», susurró con la voz quebrada por la ira y el dolor. «Vendieron el sufrimiento de mi hijo al mejor postor por un sucio puñado de ganancias. Lo usaron como una inversión». El médico, con la cabeza baja, reflejaba una vergüenza profunda, aunque se apresuró a negar su implicación directa. «Señor, le juro que no tenía conocimiento directo de esa parte. Las altas juntas y los directivos manejan esas cuentas especiales. Yo solo soy un empleado». Camilo ya no lo escuchaba. Se dio la vuelta y salió de la oficina. Caminando a paso rápido por el pasillo, su cabeza giraba y cada paso se sentía terriblemente pesado, como si el peso de su propia culpa y su ceguera estuvieran presionando sobre sus hombros. Había confiado ciegamente en ellos. Había creído cada promesa grandilocuente y cada informe técnico,
porque era mucho más sencillo y cómodo que enfrentar la aterradora verdad de que su dinero no era la solución a todos los problemas, sino que se había convertido en el problema mismo. Al final del largo pasillo del hospital, Camilo Durán vio a su hijo, Emilio, sentado en la cama, que ahora parecía menos una jaula y más un refugio. El niño le sonreía débilmente. Tenía un pequeño vendaje cerca de la oreja donde Elena había intervenido, y aunque se veía pequeño y frágil en la inmensidad de la cama del hospital, se veía completamente vivo y en paz. El pecho de Camilo se apretó con una emoción que nunca había sentido antes, un torrente de amor y arrepentimiento. Por primera vez en 10 años, su hijo lo miró, no con la atención forzada de quien lee labios, sino con la conciencia completa de un hijo que escucha a su padre respirar, un lazo que finalmente se había establecido. «Papá», dijo Emilio en voz baja. Su voz temblaba ligeramente por la debilidad y la novedad, pero era innegablemente real, una melodía que Camilo no olvidaría jamás. Camilo se congeló de nuevo, incapaz de articular una respuesta. Las lágrimas brotaron de sus ojos sin que pudiera controlarlas o detener su flujo. Caminó lentamente hacia la cama y se sentó a su lado, con una ternura infinita. Sus manos, que aún temblaban por el shock de los informes, tocaron con delicadeza el rostro de Emilio. «¿De verdad puedes oírme, hijo mío?», susurró. Y Emilio asintió con una gran sonrisa radiante. Entonces, Emilio hizo la pregunta que en ese momento golpeó a Camilo más fuerte que el alfiler de plata. «¿Dónde está Elena? ¿Por qué se fue?». Camilo desvió la mirada, incapaz de sostener la pregunta de su hijo. Ella no está aquí, hijo», murmuró. «Tráela, papá», dijo Emilio con suavidad. Su voz se hizo más fuerte. «Ella me ayudó. Ella no es mala persona. Es buena». El nudo en la garganta de Camilo se apretó aún más, y por un largo momento, la culpa lo dejó sin palabras. Finalmente, se puso de pie, un hombre transformado por la verdad y el amor, y se dirigió a la enfermera que estaba en la puerta, con una voz ahora firme y clara. «Dígale a los guardias que liberen a la mucama, que la traigan aquí de inmediato. Quiero verla». Minutos después, la puerta de la habitación se abrió. Elena entró. Su uniforme estaba arrugado y su rostro estaba pálido, pero sus ojos, aunque hinchados, reflejaban una calma profunda y estoica. Parecía una persona que había llorado hasta el agotamiento, pero que ya no tenía más lágrimas para derramar. El rostro de Emilio se iluminó por completo al verla, una explosión de alegría pura. «¡Elena!», gritó Emilio, su voz aún débil, pero llena de felicidad. Elena se cubrió la boca con las manos, un jadeo de incredulidad. «¿Todavía puedes hablar? ¿Todavía puedes oír?», susurró, y Emilio asintió, riendo suavemente. «Me ayudaste, Elena. Eres mi amiga». Camilo Durán se quedó de pie en silencio, observándolos. Algo profundo dentro de él se había roto, y toda la fachada de orgullo, la ira ciega y la incredulidad se desvanecieron por completo. Lo que quedó en su lugar fue la culpa, una culpa profunda y dolorosa por haber juzgado mal a la única persona que se había atrevido a salvar a su hijo. Miró a Elena y le preguntó con una voz baja y llena de respeto: «¿Cómo lo supiste? ¿Cómo se le ocurrió siquiera mirar dentro de su oído?». Todos los especialistas fallaron. Para más videos como este, no olvides darle like, suscribirte y comentar. ¿Desde qué ciudad nos ves? Comparte con tus amigos. Elena dudó, recogiendo su valor y hablando con voz baja, humilde pero firme, sin buscar excusas o adornos. «Noté que él se tocaba la oreja todos los días, señor Durán», explicó con un tono de voz lleno de lógica simple. «Estaba claro que sentía dolor. Pensé que tal vez solo tenía algo pequeño atorado allí, algo que los médicos no habían visto porque solo miraban los aparatos caros. No quería hacerle daño, pero simplemente no podía quedarme.
quieta, observando cómo sufría. La pasividad me mataba, señor. Los ojos de Camilo se suavizaron, la comprensión invadiendo su rostro al darse cuenta de la simplicidad de la verdad. Y usted simplemente sacó esa cosa oscura que lo tenía sordo por años, concluyó Camilo, su voz teñida de asombro. Elena asintió, manteniendo la mirada baja. No sé qué era, señor, solo sé que se movía un poco. Parecía que había estado allí durante mucho, mucho tiempo, formando parte del niño. Camilo se giró de nuevo hacia el médico que seguía en la puerta, con la voz temblándole por la emoción reprimida. Todos estos años, dijo Camilo, con una mezcla de ira y tristeza que superaba la de la furia que sintió por el diagnóstico falso. Y ni uno solo de ustedes se tomó la molestia de revisar adecuadamente, ni una sola vez. Confié en su experiencia y en sus costosas máquinas, y todo lo que hicieron fue ocultar la verdad. El médico se encogió de hombros, su expresión de absoluta derrota. Lo lamento profundamente, señor Durán. Esto nunca debería haber sucedido. Es una mancha en el historial de nuestra institución. Camilo exhaló profundamente. Su mirada estaba húmeda y se volvió hacia Elena, que seguía allí, de pie en silencio, sin buscar el crédito ni la recompensa. Usted vio lo que ninguno de ellos vio en una década, le dijo suavemente, un reconocimiento que valía más que todos sus millones. Porque usted de verdad se tomó la molestia de mirar a mi hijo, con el corazón, no con los ojos del dinero. Elena bajó la cabeza humildemente, aceptando el cumplido sin explotarlo. No lo hice por agradecimiento, señor. Lo hice porque no podía permitir que sufriera. Se lo debía a mi propio pasado y a mi promesa. Camilo tragó saliva con dificultad. Su voz se quebró cuando pronunció la verdad más difícil de su vida. Pensé que el dinero podía arreglar absolutamente todo, comprar la felicidad y la salud de mi hijo. Creí que era omnipotente. Estaba terriblemente equivocado. El silencio invadió la habitación, un silencio diferente, roto solo por el suave y constante zumbido de las máquinas médicas junto a la cama de Emilio. Finalmente, Camilo volvió a hablar. Su tono de voz ahora era más tranquilo, más reflexivo y cargado de honestidad. Elena, le debo una sincera disculpa, que no le estoy dando por obligación. Debí haberla escuchado desde el principio, en el jardín y en la sala de juegos, pero estaba cegado por el miedo, por el pánico de perder a mi hijo que nunca habló. Elena negó con la cabeza, mostrándole una comprensión que él no merecía. Usted es un padre, señor. Estaba asustado de perderlo para siempre. Yo lo entiendo perfectamente. Un padre actúa así. Los ojos de Camilo volvieron a brillar con una emoción profunda. Asintió lentamente, mirándola con algo nuevo en su expresión. No solo gratitud, sino un profundo y sincero respeto. La valoración de un ser humano que había demostrado una nobleza superior a su propia riqueza. A medida que la noche se hacía más profunda y tranquila en el hospital, Camilo se sentó al lado de la cama de su hijo, sosteniendo su pequeña mano, un gesto de conexión paterna que había evitado por años. Emilio se apoyó en él, somnoliento por la fatiga y los medicamentos, pero con una sonrisa de paz en su rostro, la primera paz real en su vida. Elena permaneció cerca de la puerta, observándolos en silencio, la guardiana de la nueva conexión que se había formado. Por primera vez, en esa habitación de hospital, había una sensación de paz, no el silencio frío y opresivo de la mansión Durán que Camilo había cultivado, sino la calidez que llega después de que las lágrimas han sido derramadas y la verdad ha salido a la luz, una paz sanadora. Sin embargo, en el fondo de su corazón, Camilo sabía que ese no era el final de la historia. Si la clínica y los médicos que él había financiado le habían mentido a él, al hombre que les daba millones, entonces era evidente que había muchas otras instituciones y personas que
también lo habían hecho y que seguían haciéndolo. Estaba a punto de destapar algo mucho más grande, más profundo y más oscuro de lo que jamás había imaginado. Un entramado de corrupción y avaricia, y esta vez Camilo Durán no guardaría silencio. Usaría su influencia y su voz, una lección aprendida de una humilde mucama. La mañana llegó lentamente. El sol parecía dudar en levantarse sobre lo que la noche había revelado en las entrañas de la avaricia humana. Los corredores del hospital estaban extrañamente silenciosos en la quietud de la madrugada. Camilo no había dormido en absoluto. Estaba sentado en la sala de espera, con los codos apoyados en las rodillas y la mirada perdida en el frío suelo de linóleo. Su mente repasaba cada error que había cometido en los últimos 10 años, una lista de equivocaciones y confianzas ciegas. Había confiado más en los hombres de batas blancas y en sus títulos universitarios que en el instinto de su propio corazón, o en la verdad que tenía ante sus ojos. Había firmado cheques millonarios sin hacer preguntas, ciego por la esperanza y la desesperación, y al hacerlo, había permitido que convirtieran el sufrimiento de su único hijo en un frío y rentable negocio, un fondo de inversión basado en su discapacidad. Cuando Elena se acercó a él esa mañana con una calma que lo desarmó, Camilo ni siquiera se dio cuenta de su presencia al principio, tan absorto estaba en su autodesprecio. Ella se quedó quieta a su lado, sosteniendo un vaso de papel con café caliente en la mano, un gesto simple de humanidad y cuidado. «Debería beber esto, señor Durán», le dijo suavemente. Su voz era un bálsamo. «Ha estado despierto toda la noche, luchando con sus demonios». Camilo levantó la vista. Sus ojos estaban rojos por la falta de sueño y su rostro reflejaba un agotamiento profundo. «No tenía que molestarse en traerme esto», dijo Camilo, un intento de mantener la distancia que ya se había roto. Elena se sentó a su lado, sin inmutarse por su frialdad inicial. «Usted tampoco tenía por qué creer en mí cuando yo entré en la habitación y lo desafié. Sin embargo, lo hizo», replicó ella con una sabiduría simple y profunda. Se sentaron en un silencio compartido por un momento, pero no era el mismo silencio de antes. Era un silencio pacífico, casi curativo, la quietud que precede a una gran y necesaria transformación. Camilo Durán rompió el silencio finalmente. Su voz era apenas un murmullo cargado con la gravedad de la verdad que acababa de descubrir. «Los médicos han admitido la verdad», dijo, sus ojos fijos en un punto lejano, incapaz de mirar a Elena a la cara mientras confesaba su error. Sabían lo que estaba sucediendo con Emilio, ocultaron el problema y mantuvieron el diagnóstico falso, solo porque les generaba una cantidad obscena de dinero, una inversión segura en la miseria ajena. Elena cerró los ojos brevemente, asimilando la crueldad de la noticia. El dolor que sentía no era por el dinero, sino por la falta de humanidad. «Eso es de una crueldad imperdonable», susurró con voz temblorosa. Camilo asintió lentamente, la vergüenza marcando cada línea de su rostro. «He pasado años construyendo cosas, empresas, sistemas, hospitales, programas de caridad, creyendo ingenuamente que estaba ayudando a la gente y mejorando el mundo», admitió con una honestidad brutal. «Pero ahora me doy cuenta de que el mundo que ayudé a crear, la estructura que levanté con mis manos y mi dinero, solo escucha la única voz que conoce, la voz del dinero». Elena lo miró con una intensidad serena. «Entonces cámbielo, señor Durán». Lo desafió con la misma simplicidad que había usado para sacar el parásito. «Usted es el único que tiene el poder, los contactos y la influencia para hacerlo. Use su voz por el bien». Camilo volvió la cabeza hacia ella y en sus ojos, Elena vio nacer algo nuevo y poderoso. Un propósito renovado, una voluntad de usar su riqueza para la redención. «Tiene toda la razón», dijo con firmeza.
Y lo haré. Lo voy a cambiar todo, de raíz. Apenas unas horas después, Camilo Durán convocó una conferencia de prensa de emergencia allí mismo, en la sala de conferencias del hospital, un lugar que pronto se llenó de reporteros, con sus cámaras disparando sin parar y los micrófonos extendidos en un matorral de cables. Nadie, ni los periodistas más veteranos, sabía por qué el famoso y hermético hombre de negocios había llamado repentinamente a los medios de comunicación. Era un movimiento sin precedentes. Camilo subió al podio. Su rostro reflejaba una calma exterior, pero una firmeza de propósito inquebrantable que no admitía dudas. Elena se quedó discretamente en una esquina trasera de la sala, observando el desarrollo de la escena con una mezcla de sorpresa y orgullo. Camilo comenzó a hablar lentamente. Cada palabra era medida, firme y cargada de un peso emocional que capturó la atención de todos. Durante 10 largos años, comenzó, su voz resonando en la sala. Me dijeron que mi hijo nunca escucharía, que su caso no tenía solución. Pagué por los mejores médicos del planeta, la tecnología más avanzada y las promesas más caras que el dinero podía comprar, y les creí ciegamente. Pero anoche, una mucama de mi casa, sin títulos ni máquinas costosas, hizo lo que ningún experto pudo hacer. Ella le devolvió el oído a mi hijo. La multitud de reporteros estalló en un murmullo de incredulidad y asombro, y el sonido de las cámaras al tomar fotos se intensificó, un coro de clics. Nerviosos, Camilo Durán continuó. Su voz se mantuvo firme a pesar de la emoción. Lo que descubrimos después de este milagro es infinitamente peor de lo que jamás pude haber imaginado en mis pesadillas más oscuras. Miró a la cámara principal. Su mirada era dura como el diamante. La condición de mi hijo no fue el destino, un infortunio del universo. Fue un negocio muy rentable. Fue mantenido deliberadamente enfermo y sordo para que algunas personas pudieran seguir llenándose los bolsillos con mi dinero y asegurar sus ganancias corporativas. La sala de conferencias se quedó en un silencio sepulcral. El peso de sus palabras golpeó a todos los presentes con la fuerza de un rayo. Camilo levantó la carpeta que contenía los informes médicos y la mostró a las cámaras, exponiendo la prueba de la traición. Estos son los documentos que prueban la conspiración. Informes firmados por personas que juraron un juramento sagrado, el juramento de curar, pero que eligieron el camino de la avaricia y la corrupción. Esto es lo que sucede cuando la compasión es reemplazada por la codicia desmedida y el dinero se convierte en el único Dios. Hizo una pausa dramática, mirando al suelo por un momento, antes de volver a levantar la cabeza, sus ojos llenos de una nueva determinación. Yo era parte de ese mundo, confesó con humildad y honestidad. Ignoré lo que realmente importaba, porque el dinero y el poder me cegaron. Pero a partir de hoy, todo eso cambia. Mi vida entera dará un giro de 180 grados. Estoy lanzando una nueva fundación, una institución de caridad con todo mi capital inicial, anunció Camilo, su voz cargada de un propósito que no se podía comprar ni falsificar. Será para proporcionar atención médica auditiva gratuita para todos los niños con problemas de audición, sin importar su origen, su condición social o su capacidad de pagar. Un legado de amor y no de ganancias. Los reporteros comenzaron a aplaudir suavemente, un gesto espontáneo de apoyo, y algunos de ellos se secaron las lágrimas de emoción. Camilo suavizó su voz, y su siguiente anuncio se dirigió directamente a la joven que estaba en la esquina de la sala. Y la primera persona que estoy contratando para liderar esta noble misión, para dirigir con su corazón esta fundación, es Elena, anunció. Todas las cabezas en la sala se giraron hacia la humilde mucama, que se quedó paralizada por la sorpresa, su mano cubriendo su boca en un gesto de asombro total. Camilo sonrió con ternura.
Ella me enseñó qué significa realmente escuchar, concluyó Camilo, mirando a su hijo a través del cristal. Escuchar no con los oídos de un banquero, sino con el corazón de un ser humano. Después de que la conferencia de prensa terminó y la oleada de periodistas finalmente abandonó la sala, Camilo Durán encontró a Elena parada afuera de la entrada del hospital. El aire de la mañana era fresco y el sol, aunque brillante, se sentía suave y gentil, como un nuevo comienzo para la vida de ambos. Elena, todavía, parecía estar en estado de shock por la notoriedad repentina y la increíble oferta que acababa de recibir. «Señor Durán, usted no tiene por qué darme nada», dijo en voz baja, con su habitual humildad. «Yo solo hice lo que era correcto, lo que me decía mi conciencia. No necesito una fundación para ello». Camilo negó con la cabeza, su expresión de un hombre que había aprendido la lección de su vida. «Usted no solo ayudó a mi hijo, Elena. Usted me abrió los ojos a la verdad más difícil. Me recordó que las personas, la bondad y la compasión importan mucho más que el poder, la fortuna o los negocios», le dijo con una sinceridad inquebrantable. Ella sonrió débilmente, una sonrisa que aún contenía la tristeza de su pasado, pero que ahora estaba teñida de esperanza. «Me alegro mucho de que Emilio esté bien. Eso es todo lo que siempre quise en el fondo de mi corazón, señor». La expresión de Camilo se suavizó por completo. «No deja de preguntar por usted, ¿sabe? No para de decir su nombre una y otra vez, su nueva palabra favorita». La sonrisa de Elena se hizo más profunda y sus ojos se llenaron de lágrimas de alegría. «Es un niño muy valiente, un luchador», respondió ella. Cuando regresaron a la habitación, Emilio estaba despierto, sentado en la cama del hospital, jugando tranquilamente con un pequeño carrito de juguete que había llevado consigo. Levantó la vista al verlos entrar y su rostro se iluminó con una gran sonrisa. «¡Elena!», gritó con alegría. Su voz era aún frágil, pero melodiosa. El corazón de Elena se derritió ante el sonido de su nombre pronunciado con tanta felicidad. Corrió hacia él y lo abrazó suavemente, conteniendo las lágrimas de alegría que amenazaban con desbordarse. «Te extrañé mucho, mi niño», susurró a su oído. Emilio se rió suavemente, un sonido nuevo y hermoso que llenaba la habitación. «Pareces feliz, Elena», dijo con una curiosidad infantil, observando su rostro. Elena sonrió a través de sus lágrimas. «Lo estoy, Emilio. Lo estoy inmensamente». Camilo los observó en silencio, una escena de amor puro que nunca había presenciado. Por primera vez en su vida, vio lo que era el amor verdadero cuando era simple, puro y real. No era el tipo de amor que requería grandes gestos públicos o palabras rimbombantes y costosas, sino el tipo que simplemente se quedaba, que permanecía en el silencio y en los momentos difíciles. Días después de su regreso a casa, la mansión Durán se sentía completamente diferente a su estado anterior. El aire que una vez se sintió pesado y frío, ahora estaba lleno de un eco de risas y vida. Emilio corría por los pasillos. Sus pequeños pies golpeaban el suelo, un sonido que Camilo nunca había podido escuchar, pero que ahora atesoraba. Todavía hablaba lentamente, con una cautela necesaria, pero cada palabra era un tesoro, un milagro diario y constante. Elena regresó a trabajar, pero ya no como la mucama silente y humilde. Camilo la había hecho parte de su círculo íntimo, alguien de total confianza, casi un miembro de la familia, una figura materna y de guía para Emilio. Cada tarde, la nueva familia, Camilo, Emilio y Elena, se sentaban juntos en el jardín, un rincón de paz en la inmensidad de la propiedad. Camilo se dedicaba a revisar los informes de la fundación que había creado, ahora con una dedicación que antes solo reservaba a sus negocios más importantes, impulsado por un propósito mayor. Elena, con una paciencia infinita y una dulzura natural, se dedicaba a enseñarle a Emilio nuevas palabras,
y a nombrar los sonidos del mundo, un acto de reeducación y amor. Emilio reía, una risa clara y brillante, al descubrir los sonidos que antes no podía percibir. El canto de un pájaro, el murmullo de una fuente, el crujir de las hojas. A veces Camilo simplemente se sentaba y los observaba en silencio, a las dos personas que, sin saberlo, habían transformado su vida, devolviéndole la humanidad y la fe. En esos momentos de quietud y contemplación, sentía algo que no había sentido en años de acumulación de riquezas, una paz profunda, la verdadera riqueza del alma. Una tarde en particular, mientras el sol se ponía y el cielo se teñía de tonos anaranjados y morados, Emilio, que estaba inmerso en un dibujo, levantó la cabeza y le preguntó a su padre: «Papá, ¿puedo decir algo que es muy importante para mí?». Camilo sonrió, un gesto que se había vuelto genuino y constante en su rostro desde el regreso de Emilio. «Por supuesto que sí, hijo. Lo que quieras, dilo fuerte», le respondió con ternura. Emilio señaló a Elena, que estaba sentada a su lado, y dijo con una lentitud deliberada, buscando cada palabra: «Ella es mi heroína, es mi protectora y mi amiga». Elena se cubrió el rostro con las manos, intentando inútilmente contener las lágrimas de emoción que amenazaban con desbordarse ante el más alto cumplido que se le podía dar. Camilo la miró con una sonrisa llena de orgullo y respeto, su corazón lleno de una emoción que nunca sintió con una fusión empresarial. «Ella también es la mía, hijo», dijo Camilo en voz baja, una confesión de su propia redención. Más tarde esa noche, después de que todos en la mansión se hubieran acostado y el silencio de la noche hubiera regresado, Camilo se quedó de pie junto a la ventana de su estudio, mirando hacia el jardín en calma. La fuente de agua en el exterior, la misma que solía recordarle el silencio opresivo e inmutable de su antigua vida, ahora brillaba bajo la luz de la luna, y su sonido era diferente. Podía escuchar el agua correr con una fluidez constante y viva, un recordatorio constante de que el silencio ya no era su mundo, sino el murmullo de la vida. Elena pasó por el umbral de la puerta de su estudio en ese momento, moviéndose con su gracia habitual y silenciosa, notando la figura sombría de su jefe, o mejor dicho, su socio de la fundación, junto a la ventana. «¿Todavía está despierto, señor Durán?», preguntó con una preocupación sincera en su voz. Camilo asintió. Su rostro se volvió hacia ella y una sonrisa suave apareció en sus labios. «Solo estoy pensando en algunas cosas», respondió. «¿En qué reflexiona a estas horas de la madrugada, si se puede saber?». Camilo se inclinó ligeramente, con los ojos brillando a la luz tenue. «En cómo a veces la voz más pequeña y humilde, la que viene de un corazón puro, es la que tiene el poder de cambiar absolutamente todo en la vida», le confesó con una franqueza que la desarmó. Elena sonrió a su vez. «Eso es muy cierto, señor Durán. Es una lección que no debemos olvidar», reconoció ella. Se quedaron en silencio por un tiempo, juntos en la penumbra del estudio, pero era el silencio bueno, el tipo de silencio que no necesita palabras, el que comunica más que cualquier discurso. Cuando Camilo finalmente se giró para mirarla, sus ojos eran gentiles, llenos de un afecto y una gratitud que nunca se atrevería a expresar con la frialdad de los negocios. «Gracias, Elena», dijo con una voz clara y emotiva. «Usted no solo le devolvió el oído a mi hijo y lo salvó de esos monstruos, usted me devolvió el mío, el que había perdido en el camino de la avaricia». Elena bajó la mirada con humildad, con un gesto de respeto profundo, incapaz de aceptar el mérito de una manera tan grandilocuente. «A veces, señor Durán, todos, sin importar nuestra riqueza o posición social, solo necesitamos que alguien nos escuche de verdad, sin prejuicios, y que vea nuestro dolor», respondió ella con una sabiduría que superaba su edad. Camilo asintió. Un hombre completamente transformado. Y esta vez
Elena, le prometo que escucharé. Con todo mi ser, dijo con solemnidad. Afuera, el agua de la fuente continuaba fluyendo. Su sonido era suave y lleno de vida, un símbolo de la renovación. Y en el interior de la mansión, el eco de una risa infantil, una risa pequeña y feliz de Emilio, resonaba débilmente desde su habitación. Un sonido que la familia Durán nunca más daría por sentado. Por primera vez en su larga historia, la mansión Durán no era una casa de silencio opresivo y soledad, sino un hogar vibrante y lleno del verdadero sonido del amor, la compasión y la redención. La historia de Camilo Durán y la humilde mucama Elena, un relato que resonó por todo el país y que se convirtió en una leyenda moderna en los círculos de la alta sociedad y la medicina, demostró que a veces, y de forma cruel, el silencio que nos envuelve en la vida no proviene de un defecto físico en nuestros oídos, sino de la sordera emocional que se instala en nuestros corazones, una incapacidad autoimpuesta para percibir la necesidad y el sufrimiento de quienes nos rodean. Nos absorbemos tanto en la frenética y superficial búsqueda del éxito financiero, en la acumulación de confort y lujo innecesario, que dejamos de percibir la voz de las personas que genuinamente nos necesitan, aquellos cuyo dolor clama por una atención que el dinero no puede comprar. El señor Camilo Durán tenía a su disposición toda la riqueza del mundo, una fortuna que podía haber financiado cualquier cura o tratamiento imaginable, pero fue necesaria la intervención de una simple mucama, Elena, una joven que no poseía nada más que la inmensa bondad en su corazón y un recuerdo doloroso de su propio pasado, para abrir los oídos de su hijo, y mucho más importante, para abrir el alma y la conciencia de un millonario cegado por el poder. Elena no curó al niño con la sofisticación de la ciencia médica, ni con algún tipo de magia o tratamiento experimental exótico. Lo hizo con la simple fuerza del amor genuino, con la atención implacable a los pequeños detalles que todos los demás ignoraron, y con un corazón que se negó rotundamente a dar la espalda al dolor de un niño indefenso. Al final, la mayor hazaña de Elena no fue simplemente hacer que un niño volviera a oír después de una década de silencio, lo que en sí mismo era un milagro médico. Su verdadero legado, su milagro más grande y duradero, fue que enseñó a un padre, Camilo Durán, cómo escuchar de verdad, cómo utilizar su poder para la compasión y no para el enriquecimiento. Cómo valorar la vida por encima de las ganancias. Si usted, querido espectador, alguna vez se ha sentido ignorado, no escuchado o completamente olvidado por el sistema, la vorágine de la vida o incluso su propia familia, debe recordar esta historia con la esperanza que transmite, porque en algún lugar de este vasto mundo siempre existe alguien como Elena, una persona que se tomará el tiempo para escuchar cuando el resto del mundo permanece ensordecedoramente en silencio, una figura de luz en la oscuridad. Y a veces una simple y humilde acción, un gesto de amor desinteresado, es lo único que se necesita para restaurar la esperanza en un hogar, para devolverle la vida y la voz a un niño, y para recordarnos a todos el verdadero y profundo significado del amor desinteresado y la conexión humana, sin el cual todos estamos irremediablemente sordos. Para más videos como este, no olvides darle like, suscribirte y comentar desde qué ciudad nos ves. Comparte con tus amigos la reflexión que subyace en la increíble historia de la mansión Durán y el pequeño Emilio es que la sanación más profunda, la que verdaderamente transforma y perdura, no viene en la forma de costosos tratamientos patentados, de tecnologías futuristas o de prestigiosos títulos colgados en una pared, sino en la aplicación de la empatía más básica,
en la capacidad humana de ver el sufrimiento ajeno no como una estadística o una cuenta bancaria, sino como una llamada urgente a la acción moral y desinteresada, una lección que se perdió en la opulencia de Camilo Durán. La negligencia de los expertos, que durante años priorizaron la aprobación de fondos y el mantenimiento de una cuenta activa sobre la salud de un niño vulnerable, expuso la cínica verdad de que, en ciertos niveles de riqueza, el sistema de salud se convierte en una máquina fría de hacer dinero, donde el paciente es solo un activo y el diagnóstico se perpetúa por la avaricia corporativa, un crimen moral que Elena se atrevió a confrontar con un simple alfiler. El despertar de Camilo Durán, el millonario, no fue un evento gradual, sino una violenta y necesaria confrontación con la realidad, un shock que lo obligó a desmantelar su propia arrogancia y a reconocer que el verdadero poder no reside en la capacidad de controlar el mercado o de comprar el mejor servicio, sino en la capacidad de vulnerarse, de pedir disculpas a su empleada y de transformar su imperio de lucro en una fuerza de bien. Un acto de redención pública que lo colocó del lado de la humanidad que antes había ignorado. La fundación que creó, liderada por Elena, no es solo un hospital o un centro de caridad, sino un monumento tangible a la memoria de Daniel, el hermano de Elena, y un juramento de Camilo de que su riqueza será, a partir de ese momento, la voz de los que no tienen dinero para ser escuchados, asegurando que ningún otro niño muera en el silencio porque la ambición de un sistema lo decidió. La inquebrantable fe de Elena, su simple oración en la noche de «Señor, guíame», la dotó de una visión que superó el sofisticado equipo de diagnóstico de los profesionales. Su convicción se basaba en la experiencia de haber amado y perdido a su propio hermano, un trauma que la hizo sensible al más mínimo gesto de dolor de Emilio. Una sensibilidad que el mundo de Camilo, lleno de agendas y contratos, había sofocado por completo. La reacción inicial y furiosa de Camilo al encarcelar a la única persona que había sanado a su hijo subraya la profunda desconfianza que el poder y la riqueza engendran. Una ceguera que lo llevó a creer que el daño solo podía venir de lo bajo y lo no autorizado, la mucama y el alfiler, en lugar de lo alto y lo autorizado de los médicos y el hospital. El milagro de Emilio, al pronunciar papá en ese momento de caos, no fue solo el primer sonido de su vida, sino el despertador del alma de Camilo, un detonante que rompió la prisión emocional de su padre, obligándolo a enfrentar no solo la sordera de su hijo, sino su propia sordera ante la verdad y la corrupción. La imagen de Camilo, un hombre acostumbrado a emitir órdenes que se ejecutaban sin falta, sentado en un hospital, con las manos temblando de impotencia y la culpa de haber entregado la salud de su hijo al lucro, es el clímax emocional de su arco de redención, un recordatorio de que la verdadera riqueza es la conexión humana y el amor incondicional, algo que Elena le había dado a Emilio de forma gratuita. El contraste entre el lujo ostentoso y el vacío emocional de la mansión Durán, donde incluso el silencio tenía su propio sonido, pero no se escuchaba el dolor de un niño, es una potente metáfora de la desconexión que afecta a la alta sociedad, donde la perfección externa es inversamente proporcional a la salud interna del alma familiar. El señor Ortiz, el mayordomo, se erige como el guardián de esta frialdad, advirtiendo a Elena que su única función era limpiar, no vincularse, un reflejo de la creencia de Camilo de que las interacciones humanas en su esfera deben ser transaccionales, no emocionales. La forma en que Elena le enseña a Emilio a ver la alegría en las cosas pequeñas
Mientras él le enseña a ella a través de la comunicación silenciosa, establece un vínculo de respeto mutuo que trasciende su diferencia de estatus, un intercambio de lecciones vitales que los médicos y el dinero no pudieron facilitar. El pánico de Emilio. Al gritar, «No, doctores, ellos me lastiman», no solo era un rechazo a la aguja o al examen, sino un rechazo a la frialdad y a la invasión de su espacio por parte de un sistema que había fracasado constantemente en su misión, validando la desconfianza del niño y justificando la intervención arriesgada y desesperada de Elena. La descripción del parásito como algo negro, redondo y ligeramente en movimiento que había estado allí durante años, intensifica el horror de la traición médica, sugiriendo que la solución a la sordera de 10 años de Emilio era tan simple y tan ridículamente obvia que su omisión solo podía ser intencional y calculada para mantener el flujo de ingresos. Elena, al usar un alfiler de plata, un objeto doméstico humilde y peligroso, como instrumento de sanación, se convierte en la antítesis de la alta tecnología y el equipo esterilizado de la clínica, demostrando que la intención pura y el valor moral tienen más poder terapéutico que todo el instrumental moderno. El contraste final entre el silencio opresivo que una vez caracterizó la mansión y el sonido de la risa de Emilio, que ahora la llena, es el indicador definitivo de la transformación de Camilo. De un padre que intentaba controlar el mundo con dinero, a un hombre que finalmente permite que la vida, en toda su ruidosa e imperfecta realidad, entre en su hogar y en su corazón, guiado por la humildad y la compasión que Elena le enseñó. La reacción inicial de Camilo en el clímax, pasando del shock de Mindoris, escuchar a su hijo al enojo y la orden de arresto de Elena, es un ejemplo del mecanismo de defensa del poder. Atacar al mensajero que trae la verdad incómoda en lugar de aceptar la realidad del milagro, una negación que solo se disuelve al enfrentar los documentos incriminatorios que demuestran la traición de su propio círculo de confianza. Esta historia, con su profunda carga emocional, se comunica con un tono omnipresente que, si bien narra los hechos de forma lineal después del gancho inicial, constantemente inyecta comentarios morales y filosóficos, como el tipo de milagro que el dinero nunca podría comprar, y la más poderosa sanación viene de la gente que menos esperamos, dirigiendo la interpretación del lector hacia el mensaje de que la humanidad es superior a la riqueza. El personaje de Elena, con su promesa silenciosa de nunca mirar hacia otro lado después de la muerte de su hermano Daniel, no solo sirve como la heroína de la trama, sino como un símbolo de la conciencia social que Camilo Durán había perdido. Su motivación no es la recompensa financiera o la fama, sino la simple necesidad de evitar que el sufrimiento de un niño se convierta en una tragedia evitable. Un motor que la lleva a desafiar las reglas de un imperio. El impacto de la conferencia de prensa de Camilo al revelar públicamente la corrupción que mantuvo a su hijo sordo y al transformar su fortuna en una fundación gratuita, es el acto final de su redención, un uso catártico de su poder mediático para desmantelar el sistema que él mismo ayudó a sostener, un acto de responsabilidad social que honra el valor y la bondad de Elena, al nombrarla líder de su nuevo propósito. La imagen de Camilo sintiendo la culpa profunda y dolorosa después de ver la conexión pura entre Elena y su hijo, es el momento donde el millonario se convierte en padre, dejando que su orgullo se quiebre ante la evidencia innegable del amor y la lealtad que no pudo comprar. El hecho de que Emilio, al despertar a un mundo de sonidos, lo primero que escuche y reconozca sea el tic-tac del reloj, y lo primero que pregunte sea por Elena, simboliza el final de su soledad. El niño ya no está atrapado en un mundo de silencio visual,
sino que ha entrado en un mundo de sonido y, lo que es más importante, de conexión emocional, con Elena como su ancla en esta nueva realidad abrumadora. La insistencia de la narrativa en que la mansión estaba llena de un vacío que ninguna decoración podía ocultar y que Camilo no podía dormir por la noche, a pesar de toda su riqueza, refuerza el tema central de que el bienestar material no puede compensar el dolor emocional o la falta de propósito, preparando el escenario para que Elena, con su simplicidad, se convierta en la única capaz de llenar ese vacío con un acto de amor puro. La lealtad de Emilio hacia Elena, demostrada por su grito de «¡No!» cuando la arrastran y sus súplicas de «Elena ayudó, ella no es mala» en la ambulancia, es el testimonio más poderoso de la inocencia y la verdad, un contrapunto directo a la desconfianza de su padre y las acusaciones del mayordomo. La escena en el jardín, donde Camilo, Elena y Emilio se sientan juntos como una nueva familia, con Camilo revisando informes de caridad y Elena enseñando a su hijo, representa la finalización de la metamorfosis del millonario, cuya vida ya no está definida por la adquisición, sino por la contribución y el servicio, encontrando la paz que el dinero nunca le había dado. Para más videos como este, no olvides darle like, suscribirte y comentar desde qué ciudad nos ves. Comparte con tus amigos. El momento en que Elena recibe la advertencia del mayordomo, diciéndole que su trabajo es limpiar, no vincularse, y su posterior decisión de desobedecer, es el punto de inflexión donde la moralidad de la mucama choca con la frialdad de la alta sociedad, estableciendo el conflicto de valores que impulsa toda la narrativa, eligiendo la empatía por encima del protocolo y el empleo. El descubrimiento de Camilo en los archivos de la clínica de que los médicos utilizaban el diagnóstico de su hijo para aprobar continuamente la financiación y que la cuenta Durán debía permanecer activa, es el elemento de traición que lo impulsa del miedo paterno a la acción pública, demostrando que la maldad en la historia residía en la institución y no en la humilde mucama. El hecho de que Elena, al ser llevada a la sala de seguridad, todavía pueda escuchar el llanto débil de Emilio gritando su nombre, mantiene la conexión emocional entre ambos personajes, asegurando que su intervención, aunque castigada por la ley de Camilo, fue un éxito innegable y haciendo que el sufrimiento de la mucama sea aún más injusto y conmovedor para el espectador. La sabiduría simple de Elena al decirle a Camilo que todos necesitamos que alguien nos escuche es la conclusión filosófica de la historia, una lección de humildad para el millonario que siempre había estado rodeado de gente que lo oía, pero que nadie se había tomado el tiempo de escuchar de verdad, ni a él ni a su hijo. La historia de Elena con su hermano Daniel, quien murió en silencio porque la familia no podía pagar la atención médica, no es solo un recuerdo trágico, sino el motor narrativo que convierte su ayuda a Emilio en una necesidad existencial, una forma de redimir su propio dolor pasado al salvar a otro niño de un destino similar. La descripción de Camilo sentado en la sala de espera del hospital, con 1901, la cabeza agacha y su mente repasando cada error, marca el punto más bajo de su arrogancia, la realización de que su confianza en el poder del dinero lo había convertido en un cómplice involuntario de la explotación de su propio hijo, obligándolo a una introspección dolorosa y necesaria. El clímax inicial, donde Emilio dice «papá» y Camilo se queda con la respiración contenida y el cuerpo congelado, es un momento de pura magia narrativa, un milagro que ocurre en medio del terror y la confusión, forzando al millonario a confrontar la realidad de que el bien puede venir de donde menos lo espera, a pesar de su posterior negación impulsiva.
La elección de Elena de levantarse en la noche al sentir la angustia de Emilio y entrar en la habitación a pesar de la prohibición de Camilo y la amenaza de despido o arresto es la máxima expresión de su promesa moral y su carácter heroico, priorizando la vida de un niño sobre su propia seguridad laboral y personal. La forma en que Camilo, al final, le pide disculpas a Elena, reconociendo que estaba cegado por el miedo y que pensó que el dinero podía arreglarlo todo. Sella su transformación y la legitima como una figura de autoridad moral superior, un respeto ganado a través de la bondad y no a través del estatus social o los logros financieros. El hecho de que Elena, al enseñarle a Emilio a ver la alegría en las cosas pequeñas, no lo trate como un paciente sino como un niño, es la clave de su éxito, una aproximación humanista que contrasta con la frialdad clínica de los especialistas, estableciendo un espacio de curación basado en la empatía y la conexión emocional. La decisión de Camilo de usar su riqueza y su influencia para desmantelar el sistema corrupto que lo había engañado, transformando su dolor en un acto de caridad masiva, es la culminación de su arco de redención, un legado que finalmente tiene significado más allá de las cifras bancarias. La descripción del mayordomo como un personaje que solo es capaz de ver la transgresión de las reglas, ella lo estaba tocando de nuevo, y no el milagro. Sirve para ilustrar la ceguera institucional y la rigidez de la mansión, actuando como un antagonista menor que sin malicia personal es un vehículo de la opresión y el protocolo que casi le cuesta la vida a Emilio. El momento en que Elena, en el jardín, nota que Emilio se rasca la oreja y hace muecas de dolor y ella ve algo oscuro y brillante en su interior, es el punto de partida de la acción, la confirmación de su instinto que la lleva a desafiar la autoridad de Camilo, un detalle minúsculo y biológico que desencadena una crisis moral en todo un imperio. El asombro y la gratitud de Emilio al pronunciar el nombre de Elena y su risa al escuchar el sonido es la recompensa más valiosa para la mucama, un pago emocional que eclipsa cualquier salario que Camilo pudiera haberle ofrecido, sellando su vínculo. El retorno de Elena a la mansión, no como mucama, sino como un miembro de Mindon Instinto, la familia y líder de la fundación, simboliza una inversión del orden social, donde el mérito moral y la bondad superan la jerarquía de clase y el poder económico, demostrando la lección final de Camilo de que la gente importa más que el dinero. La confesión de Camilo a Elena de que su mundo de negocios solo escucha la voz del dinero y su posterior decisión de crear una fundación gratuita es una crítica directa a la cultura capitalista desenfrenada, donde el valor de un ser humano a menudo se mide por su capacidad de consumo o su cuenta bancaria, un ciclo que Camilo se propone romper con su acto de redención pública. El grito de Emilio de no, al ver que se llevan a Elena, la persona que lo ha sanado y amado, es el acto de desobediencia más significativo del niño, una muestra de su nueva voz y su lealtad, y el golpe emocional final que obliga a Camilo a detenerse y a cuestionar su juicio. La descripción de la fuente en el jardín de Camilo, que primero le recordaba el silencio opresivo y luego, al final, le suena vivo y constante con el murmullo del agua. Es una metáfora poderosa de su propia curación, de cómo su percepción del mundo ha pasado de la frialdad a la vida, gracias a la lección de escuchar con el corazón. La forma en que Elena se sienta sola en su pequeño cuarto, revisando su Biblia y rezando por guía antes de tomar la decisión final, dota a su acción de una dimensión de fe y moralidad que contrasta directamente con el enfoque secular y monetario de Camilo,
mostrando que su fuerza proviene de una fuente espiritual y ética profunda, en lugar de la ambición o la ciencia. El descubrimiento por parte de Camilo del algo biológico en el oído de Emilio y su posterior realización de que el problema era tan simple que solo pudo haber sido ignorado a propósito, convierte la sordera de su hijo de una tragedia personal en un escándalo de corrupción, un punto de inflexión que lo obliga a actuar no solo como padre, sino como justiciero. El momento en que Emilio, en el hospital, le dice a Camilo: «Ella es mi heroína», es el punto culminante de la historia, la validación final del valor de Elena y la aceptación de Camilo de esa verdad, sellando el nuevo orden de valores en la familia, donde la bondad es la mayor riqueza. El hecho de que Elena, al ver el sufrimiento de Emilio, le recuerde el rostro de su madre impotente y la muerte silenciosa de Daniel, infunde un sentido de urgencia y destino a su intervención, dejando claro que su acto es un intento de reescribir una tragedia personal pasada a través de la salvación de otro niño inocente, un acto de profunda sanación propia. La súplica de Camilo a Elena en el hospital de «¿De verdad puedes oírme?», es una de las líneas más emotivas, no solo preguntando por la audición de su hijo, sino por la realidad de su milagro, un anhelo de confirmación que su dinero no podía comprar. La figura de Emilio, pasando de ser un niño quieto y demasiado cauteloso, con ojos llenos de soledad, a un niño que ríe claramente y corre por los pasillos, es el barómetro de la transformación de la mansión y de la familia. Su curación es la evidencia de que el amor y la atención son las verdaderas fuerzas vitales. Para más videos como este, no olvides darle like, suscribirte y comentar desde qué ciudad nos ves. Comparte con tus amigos. La historia culmina no solo con la curación física de Emilio, sino con la curación emocional de Camilo, quien finalmente aprende a escuchar y a priorizar los valores humanos sobre los financieros. Un renacimiento que lo convierte en un padre mejor y en un hombre más justo. Un legado que honra a Elena y a su hermano. El gesto de Elena al aceptar sentarse junto a Camilo, ofreciéndole café y un silencio tranquilo en el hospital, a pesar de haber sido arrestada por él horas antes, demuestra la profundidad de su perdón y su compasión. Un acto de gracia que Camilo nunca podrá pagar por completo, solo honrar con su nueva fundación. La descripción de Camilo, paralizado y sin palabras ante la revelación del milagro en la sala de juegos, es el último momento de su antigua vida, antes de que el sonido de la voz de su hijo lo obligue a dejar atrás la frialdad de su mundo de negocios y a entrar en la calidez de un mundo de amor y humanidad. El hecho de que Camilo, el millonario, tenga que esperar a que Elena, la mucama, le dé el permiso moral para cambiar su vida, al desafiarlo con un simple «entonces cámbielo, usted tiene el poder», demuestra que la autoridad moral y el liderazgo pueden emanar de cualquier estrato social, independientemente de la fortuna o el estatus, una lección que Camilo acepta con humildad. La fundación que Camilo lanza, con su promesa de atención gratuita para todos los niños sordos, se convierte en la máxima expresión de su arrepentimiento, una forma de convertir la vergüenza y el dolor en un bien duradero, un homenaje al valor de Elena y una condena pública de la avaricia que cegó a los expertos. Finalmente, la historia del hijo sordo del millonario y la mucama de buen corazón, Elena, es un testimonio de la fuerza del espíritu humano sobre la tiranía del dinero, un recordatorio conmovedor de que la verdadera opulencia no se mide en metros cuadrados de mármol o en cifras bancarias, sino en la profundidad de la conexión, la capacidad de la compasión y el milagro cotidiano de simplemente escuchar. Para más videos como este, no olvides darle like,
suscribirte y comentar desde qué ciudad nos ves. Comparte con tus amigos.